la humanidad. Su origen y su manufactura nos fascinan hace miles de años. La fabricación soplada a boca en la actualidad apenas se diferencia de la manufactura del pasado. Pero también las copas producidas en serie deben satisfacer las altas exigencias de los conocedores. Una buena copa, aunque se la use asiduamente, tiene que ser lo más duradera posible. La pregunta es, ¿cuántas copas hay que poseer? Intentando ser humilde, digo, solo una, para el vino que uno prefiere. Georg Riedel dirige una empresa que se propuso desarrollar la copa de vino ideal. Vistas interiores de una dinastía dedicada al arte del vidrio. La productora de televisión Spiegel TV visita la fábrica de vidrio en Tirol, una de las mayores manufacturas de vidrio de Europa. Desde aquí, la empresa familiar Riedel envía copas al mundo, las cuales gozan de un enorme prestigio entre los amantes del vino. Nosotros queremos saber cómo se fabrica el vidrio y cuáles son sus secretos. No se puede determinar con exactitud dónde y cuándo se inventó la fabricación de vidrio. Los hallazgos más antiguos datan de hace por lo menos 4000 años. En el siglo X, el vidrio se convierte en mercancía muy codiciada en Europa, y así su producción también se expande rápidamente. En los 1000 años transcurridos, la fabricación de vidrio no se ha modificado demasiado. Sigue siendo un trabajo artesanal que depende del talento y de la creatividad del fabricante de vidrio. Un trabajo que se realiza en forma manual y se sopla a boca. Y esa característica única de un material que se puede trabajar manualmente y soplar a boca, dándole la forma deseada, brinda un sinnúmero de posibilidades. Por otro lado, sigue teniendo una gran demanda. Gerald Dore Höning es el gerente de la vidriería tirolesa. Él nos introducirá en el arte tradicional de la manufactura del vidrio. Bueno, esta es nuestra fábrica de vidrio. Allá al fondo se pueden ver vasos, copas y entre ambos botellones y decantadores de vino, todos fabricados sin molde y decorados en forma artesanal y artística. ¿Qué temperatura hay aquí? Se transpira al trabajar en este lugar. Donde nos encontramos ahora debe haber unos 40 grados. ¿40 grados? Y en verano puede llegar a haber hasta 50 grados. ¿Cómo se refresca a los trabajadores? Ellos no se encuentran a esa temperatura, ya que el calor naturalmente asciende. Están prácticamente a temperatura exterior. ¿Podemos ir a ver? ¿Podemos? Sí, le mostraré la producción. El soplado de vidrio comienza con la toma del horno. El soplador recoge el vidrio fundido directamente con la caña. La pequeña burbuja de vidrio, el palezón, forma el comienzo de la copa. Ahora tiene una temperatura de 1100 grados Celsius y la consistencia de miel líquida. Ahí se ve muy bien cómo tienen que mantenerlo permanentemente en movimiento, ya que en verdad es un líquido. Si lo dejara quieto se derramaría en el piso, o sea que tiene que girarlo constantemente de un lado a otro. Es un arte que al principio cuesta aprender, hasta adquirir la habilidad suficiente para que no gotee, sino que vaya girando hasta adquirir la temperatura adecuada para solidificarse. Los artesanos vidrieros trabajan con las manos descubiertas y con herramientas simples. El cucharón sirve para repartir la pasta vítrea en forma pareja. El agua la enfría. El secreto de la fabricación de vidrio es el aire comprimido. El volumen de la pieza se agranda y la pared de vidrio se hace más delgada, pues la cantidad de vidrio se mantiene constante. Mediante una técnica especial de soplado se logra la forma de la copa de vino. Con sumo cuidado, el artesano soplador envía soplidos precisos a través de su caña. Un tubo de acero inoxidable de alta calidad, de 1,60 m de largo. El soplado de vidrio es un trabajo en equipo, con rotación constante y pasos preestablecidos. Un error en la manipulación de la pasta candente podría tener consecuencias fatales. Se requiere de extrema concentración y coordinación. Hay que tener en cuenta que el hombre tiene una tolerancia en el espesor de la pared de 0.7 a 0.8 milímetros. Entiendo. O sea que tiene que decidir a pulso mientras va soplando en el molde. Es muy importante que no toque el molde, sino que vaya inflando la burbuja en forma pareja. El molde se mantiene mojado, con lo cual se logra que el vidrio flote sobre una capa de vapor, adquiriendo una superficie uniforme. Se ve que el vidrio sigue blando.
Ahora tiene que balancearlo de un lado a otro hasta que se enfríe lo suficiente como para que quede firme. Un asistente del maestro soplador inicia el próximo paso de producción. Llega el operario con una gota de vidrio que se aplica exactamente en el centro y en la porción justa. El fondo de la copa no debe ser demasiado grueso. Es muy importante en las copas artesanales. Luego lo expande con 2 maderas de peral. Debe ser absolutamente exacto, ¿no? Debe ser. Tiene una tolerancia de 1 milímetro en el diámetro de la base y también en el largo del pie. El operario tiene que decidir a simple vista. Esa es la razón por la cual la capacitación lleva por lo menos 10 años. Para una persona con talento. El que no tiene talento jamás podrá aprenderlo. El maestro vidriero ahora está haciendo el pie y la base. Es por lejos lo más difícil de todo el proceso. Hay que saber moldear el pie para que quede recto y la base redonda a partir de una gota. Aun cuando a primera vista parezca casi un juego, el trabajo de vidriero no es nada sencillo. Las temperaturas y el nivel de ruido en un taller de vidriería requieren cierto acostumbramiento. En este entorno lo único que cuenta es la precisión del trabajo en combinación con la creatividad y el talento para el diseño estético. Por ello, no hay mucha gente que se dedique al soplado de vidrio. Al igual que los pintores artísticos, los sopladores de vidrio también tienen que haber nacido con una buena mano. Y además tener la paciencia para aprender el oficio. Cuando uno ve lo difícil y complicado que es el camino, cuando la gente empieza a querer modelar esa gota, se da cuenta que lleva años lograrlo. Y por ello hay que tener una enorme paciencia y perseverancia. Por supuesto, nosotros tenemos cierta demanda y la producción tiene que satisfacerla y también tener la calidad requerida. Sopladas a boca, trabajadas a mano y costosas. Las copas Riedel son consideradas insuperables entre los amantes del vino y de la buena mesa. Por ello, en Kufstein, la fabricación en vidrio y la dedicación al vino constituyen una unidad. No podemos modificar el vino, pero podemos influenciar los aspectos de él, es decir, sus cualidades, como su aroma, su palatabilidad, sus notas frutales, su acidez, mineralidad y amargor. Un vino muy bueno en la copa inadecuada genera menos emoción. La calidad no disminuye, pero la percepción emocional del mismo vino en una copa inadecuada puede verse afectada.
Al momento de elegir las copas, siempre se debería elegir las copas que se vuelven más angostas en la parte superior, porque ese borde más cerrado retiene el aroma en la copa. Todas las copas cónicas o con borde saliente no retienen el aroma, y entonces usted no puede percibir el vino. Creo que no necesito mencionar que las copas de vino deberían ser incoloras para que uno pueda disfrutar el color del vino. Desde el punto de vista químico, el vidrio es una sustancia sólida no cristalina. Al enfriarse, tiene un comportamiento diferente al material cristalino. La transición de la pasta vítrea líquida al cristal se produce en forma muy lenta y no ocurre espontáneamente a cierta temperatura. Cuanto más se enfría el vidrio, más viscoso se torna. Se encoge un poco, o sea que la reducción de temperatura se tiene que producir en forma muy cautelosa para que no se produzcan rajaduras por tensión. Por ello, las copas recién sopladas van a un horno de enfriamiento. Allí, bajan de 450 grados Celsius a temperatura ambiente. Hay que quitarle la tensión. De lo contrario, haría estallar el vidrio con cualquier golpe o cambio brusco de temperatura. Para eso tengo un pedazo de vidrio en la mano. Lo hemos sacado del horno y lo sumergimos directamente en agua fría para demostrar qué es lo que pasa si se saltea ese paso. Se desintegra en partículas mínimas. No queda ningún trozo de vidrio. No podrá lastimarse. Después de por lo menos 2 horas y media, el objeto del deseo está suficientemente frío y endurecido. Pero las copas de ningún modo están listas para su uso. El paso siguiente es la máquina de cortado. Ella quita el sobrante del cáliz. El borde es una parte especialmente sensible de la copa. Se lo pule cuidadosamente. Así comienza el acabado de la pieza. Es limpiada y pulida en una cinta de lavado especial para copas de pie. El flameado le otorga al borde su redondez especial. Al final se realiza el control de calidad y se aplica la codiciada etiqueta. Los precios de las copas Riedel oscilan entre 40 y 80 euros la pieza. Los 3 sectores de fabricación de copas de pie producen unas 1000 copas por día y los sectores de decantadores de vino aproximadamente 700 unidades por día. Si bien el volumen de venta es un 30 a 40% menor, ya que hay bastante descarte. Cada burbuja o piedra, cada imperfección óptica que produce una refracción de la luz en la pieza, hace que ésta se venda como segunda selección o se descarte. Amberg, en Baviera. Aquí está la llamada Catedral de la Fabricación del Vidrio. Una construcción de aspecto futurista del año 1970. Es una de las edificaciones industriales más importantes de la época de posguerra, diseñada y planificada por el famoso arquitecto de la Bauhaus, Walter Gropius. En su momento, la idea de usar las paredes externas para la mecánica de ventilación fue revolucionaria. En la actualidad se fabrican en ella copas Riedel de alta calidad, con métodos modernos y mecanizados. Nos encontramos con Bernd Neumann. Él es jefe de fundición en la fábrica de cristal en Amberg. Queremos que él nos cuente de qué se compone el vidrio. Las principales materias primas para nuestras copas están aquí, sobre la mesa. El componente principal es arena. Esta arena proviene de una cantera ubicada a 11 kilómetros de la fábrica. La segunda materia prima más importante es la soda o carbonato de sodio. Lo traemos de Staatsfurt a razón de 600 toneladas por año. El tercer componente es la cal, un producto natural, también de producción alemana en la zona de Suabia. Y la cuarta materia prima, que es llamada la manteca del vidrio, es la potasa o carbonato de potasio. Y también proviene de Alemania, pero solo es adicionada en cantidades mínimas. Otros componentes como el carbonato de bario, feldespato, nitrato de potasio, antimonio, zinc, herbio y óxido de cobalto también integran la mezcla.
Los componentes básicos para la fabricación de vidrio en principio son los mismos en todos lados, pero cada fábrica además utiliza algunos agregados específicos, secretos y recetas celosamente guardados. También en Kufstein. Aquí los hornos son alimentados con una mezcla propia. La mezcla está comprimida en pequeñas porciones. A esto se suma un reciclado muy especial. Los residuos de vidrio provienen de la propia producción. Son triturados y adicionados a la mezcla en aproximadamente un 30%. Luego, con la ayuda de un canal vibratorio, la mezcla es transportada hasta la boca del horno, a razón de unos 400 kilos por cada boca. El horno es calentado a 1400 grados y permanece 8 horas a esa temperatura, para garantizar que todas las burbujas producidas asciendan a la superficie de esa masa viscosa. De lo contrario, quedarían atrapadas en el vidrio. Luego se hace bajar la temperatura a 1200 grados y entonces podemos modelar el vidrio. Lleva casi 20 horas hasta que en el horno la arena y los demás componentes se convierten en vidrio fundido, apto para ser modelado y soplado, convertido en objeto de arte y de uso cotidiano al mismo tiempo. En Tirol no solo se manufacturan copas de vino, la fábrica también produce decantadores de vino y botellones, recipientes de gran belleza. En el futuro deberán garantizar que el vino respire y separar el líquido de los sedimentos indeseados. 50 millones de artículos y copas de vidrio es la producción anual de Riedel. Pero la familia Riedel no siempre estuvo establecida en Kufstein. El ascenso hasta convertirse en uno de los mayores fabricantes de vidrio de Europa comenzó hace más de 300 años, a 600 kilómetros de distancia, en la actual República Checa. La historia de Riedel comienza en 1673 en Bohemia. El Riedel de entonces era un conocido comerciante de vidrio. Sus viajes lo llevaron hasta Portugal, todo a pie. En aquel entonces el vidrio era algo valioso y muy buscado. Volviendo de un viaje, cayó en manos de asaltantes y fue asesinado. O sea que el primer Riedel tuvo un final muy trágico. Su nieto es el fundador de la firma. En 1756 creó en Bohemia su primera fábrica. Descubrió un nicho en el mercado y comenzó a soplar vidrios para ventanas. Luego la empresa fue pasando de generación en generación. Artistas vidrieros y mentes empresariales fueron convirtiendo lenta pero progresivamente el pequeño emprendimiento familiar en las montañas Jizera de Bohemia en una dinastía del vidrio. Al comienzo solo se fabrican piezas únicas. Muy poca gente puede darse el lujo de adquirir los valiosos objetos soplados a boca, pero los fabricantes de vidrio van ampliando paulatinamente su oferta. Así también surgen productos que hacen su ingreso en los hogares burgueses y obreros, objetos de uso para consumidores menos pudientes. Una etapa muy importante en la historia de los Riedel fue, por supuesto, la de la Revolución Industrial a fines del siglo XIX. Con ella nacieron nuevas posibilidades logísticas. Cada vez más personas trabajan en los hornos y las fábricas de vidrio. En poco tiempo, las plantas anexadas emplean a 1.300 colaboradores. Para alimentar los hornos se necesita leña. Así se incentiva la explotación forestal. Crece el número de mujeres que encuentran trabajo en la producción, auge económico para toda una región. La empresa de Bohemia representó el espíritu de la época, tanto con sus productos exclusivos como también con los destinados al consumo masivo.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, la propiedad familiar es confiscada y la familia es expulsada de Bohemia. Hasta que en la época de posguerra, Walter Riedel, junto con su hijo Klaus, logra hacerse cargo en la localidad tirolesa de Kufstein de una fábrica de vidrio venida a menos. Con una inyección de dinero por parte de la familia Swarovski, logra un nuevo comienzo. En este emplazamiento, aún hoy, se sigue produciendo tal como entonces. Esta es ahora nuestra manufactura, en la que producimos las copas de pie y los decantadores con los antiguos métodos de Bohemia. Métodos artesanales, modelando a mano, sin moldes. En comparación con una fabricación mecanizada, en este caso hay artistas produciendo las piezas. En una vidriería industrial los operarios son cerrajeros y mecánicos que manejan la producción con destornilladores y computadores. Eso es lo que sucede en la fábrica de cristal en Amberg. Aquí la producción se realiza en forma totalmente automatizada. Durante las 24 horas del día se fabrican 2 líneas de productos paralelas. Desde el año 2004 la planta forma parte de la empresa familiar. Señor Neumann, ¿dónde nos hallamos aquí? Este es el comienzo de la producción de vasos. Estamos frente a la máquina de soplado 1. Trabaja en forma automática, procesa el vidrio fundido a razón de unas 10 toneladas por día, produciendo unos 25.000 vasos. Copa soplada a máquina. El pie y la base están unidos a presión. Ahora se controla ópticamente. Muestras tomadas al azar revelan cualquier desviación, cualquier impureza. Lo que no satisface los requerimientos vuelve directamente al proceso de fundición. La diferencia entre una copa soplada a boca y una hecha a máquina radica ante todo en la emoción. Las copas hechas a máquina hoy en día se aproximan cada vez más a las copas sopladas a boca del pasado. A cierta distancia, es cada vez más difícil percibir las diferencias de una copa industrial de alta calidad. Es como la relación entre un original y una copia. Ahora llegamos a la serie Vinum 1986, que fue la primera copa soplada a máquina. Resultó afín a las propiedades del vino. Es decir, que también en este rubro hicimos historia. Antes ya había copas hechas a máquina, pero cuando vi esas copas industriales por primera vez,
Me dije, es hora de que hagamos copas Riedel a máquina. Eso generó controversia en ese momento, pero fue el comienzo de la difusión global de las copas Riedel. De la pequeña vidriería del bosque de Bohemia hace 300 años a una empresa de proyección internacional. Volumen de ventas anual de más de 200 millones de euros. Al grupo Riedel actualmente también pertenecen las plantas Spiegelau y Nachtmann. El concepto de las tres marcas funciona y asegura la prosperidad del imperio del vidrio en su 11ª generación. Un arte del vidrio totalmente diferente es el que da fama a un pueblecito del bosque de Turingia. En Lauscha se funde vidrio desde los comienzos de la Edad Moderna. El lugar de origen de los decorados de vidrio para el árbol de Navidad se enorgullece de su producción tradicional. Si bien aquí solo se procesan cantidades de vidrio relativamente pequeñas, se ofrecen productos en 300 colores diferentes. Como maestro vidriero, Armin Eichel custodia el secreto de las diversas fórmulas. Resulta decisivo si el vidrio es soplado o moldeado. Cada forma de procesamiento requiere una composición diferente. Según la historia y los testimonios escritos, el vidrio apareció en Lauscha en 1597. Aquí había arena y había leña para alimentar el horno, y fue así como esta tradición del vidrio creció. Desde 1853, en la fábrica de vidrios de colores de Lauscha se producen, a la par de copas y adornos, tubos y varillas. La caña de soplado tiene que ser girada permanentemente. El procedimiento se repite hasta tener una posta de vidrio de hasta 15 kilogramos. Como apoyo se usa un plato, sobre el que se gira la posta. El vidrio al rojo tiene una temperatura de alrededor de 1000 grados. Cuando el color resulta reconocible, la temperatura ha descendido a unos 700 grados. También en este caso el trabajo en equipo lo es todo. Los operarios trabajan en silencio y muy concentrados. Solo si la posta es absolutamente pareja, puede ser modelada de esta manera. Este trabajo de fabricación del vidrio hay que dominarlo a fondo. Requiere mucha experiencia. Son personas que trabajan permanentemente en este sector y tienen que respetar exactamente el diámetro que les fue indicado. El resultado solo puede apartarse por 1 milímetro del valor preestablecido. Se requiere de muy buen ojo. El operario que ha producido la posta de vidrio la manipula para enfriar la varilla en determinados lugares. Hay que enfriar el vidrio allí donde es más delgado para que no se haga demasiado fino y se rompa. Los operarios tienen la habilidad de evitar que se rompa. Puede ocurrir que alguna vez una varilla se rompa, pero solo cuando hacemos diámetros muy pequeños, de 2 a 4 milímetros. Pero en ese caso, aplicamos otra velocidad y logramos tiras de hasta 90 metros de largo. Entonces, puede ocurrir que una de esas tiras se rompa si hay corrientes de aire en el lugar. Lauscha es uno de los últimos talleres de vidriería en los que aún se fabrican tubos y varillas a mano. Luego son usados como material de trabajo para artesanías en vidrio o para prótesis oculares. 1 metro es el largo estándar para la venta. Un operario vidriero no puede temerle a las altas temperaturas. Sí, a veces pasa que uno se quema un poco. Cuando el vidrio se va acabando y hay que insertar la caña, puede quemarse un poco el vello. Y el calor a veces hace que el brazo enrojezca, pero luego se va. Hay que ser bastante resistente. También las manos reaccionan. También se forman callos. Ante todo, al quebrar las varillas, hay que pasar la mano por el vidrio caliente y entonces se forma esa callosidad. Y bien, cada tanto hay que quitarla. En Lauscha también es muy importante el tema del reciclado de los trozos de vidrio. Pero volver a utilizar el descarte en una fábrica de vidrios de colores no es tan sencillo como cabe suponer.
Tenemos que separar los colores con gran precisión. No puedo mezclarlos porque con la variedad que tenemos se produciría un problema incontrolable. Por eso los separamos en varios colores y etiquetamos los envases. Cuando volvamos a fundir este color aguamarina, quizás en el otoño o la primavera del año que viene, podremos reutilizar estos trozos de vidrio. En el sótano de la fábrica de vidrio de Turingia se almacena un pequeño tesoro en trozos de vidrio en cientos de tonalidades diferentes, cuidadosamente etiquetados por si algún día se vuelve a necesitar el tono correspondiente. En Egipto, el vidrio era convertido en recipientes aproximadamente 1450 años antes de Cristo. Los germanos le dieron el nombre glasa, que proviene de la palabra brillo. Sin embargo, la primera composición conocida data del año 650 a.C. Figura en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal. Suena sencilla. Toma 60 partes de arena, 180 partes de ceniza de plantas de mar y 5 partes de tiza y obtendrás vidrio. En Lauscha, Dietmar Bashold es el encargado de preparar la mezcla. Soda, carbonato, potásico, cal y feldespato en realidad son componentes presentes en toda mezcla. Y la arena, por supuesto, es el ingrediente principal. Luego están los agregados secretos, unos pocos gramos de esto o aquello, para que salga el color específico. La tonalidad aguamarina no es un secreto. Contiene, entre otros, cobalto y cobre. Pero lo que importa son las proporciones. Si yo lo hiciera a ojo, seguramente saldrían alrededor de 90 o 100 versiones distintas. Cada ingrediente modifica el vidrio. El agregado de cal aumenta la solidez. Soda baja el punto de fusión. También el agregado de trozos del propio vidrio modifica el futuro producto. No se debe agregar demasiado, porque si no, el vidrio no resultará parejo. Por lo general, ponemos un tercio de vidrio de descarte y 2 tercios de mezcla. A veces también ponemos mitad y mitad. Junto a las tinas de la fábrica de vidrio de color, los hombres transpiran en 2 turnos de trabajo. Si bien en Lauscha tampoco se apagan nunca los hornos, a diferencia de la industria, aquí el maestro fundidor se hace cargo del turno nocturno. Desde las 18 horas hasta bien pasada la medianoche, él se encarga de que una vez por hora el horno sea cargado con una cantidad exacta de paladas. Introducir todo de golpe sería fatal. Entonces, la mezcla no puede fundirse en forma pareja. Así se funde a 1400 grados. La fábrica de vidrio de Tirol se especializa en copas de vino y otros productos de vidrio para el consumo de vino. La empresa saca provecho del auge del vino. Navegamos sobre la ola del vino, que comenzó a gestarse en 1990. Entonces, por todos lados, cobraron relevancia los vinos del Nuevo Mundo. Incluso en países donde hasta ese momento el consumo de vino era relativamente escaso. Esa demanda creciente de vinos de calidad nos favoreció. Und damit auch steigende Nachfrage für Qualitätswein hat uns geholfen. Sin embargo, la piedra fundamental del éxito fue colocada por el padre de Georg Riedel a fines de la década de 1950. En ese entonces, la tendencia de la época prefería copas pesadas, talladas y decoradas. Junto a su padre, Klaus Riedel reconstruye la empresa familiar en Tirol. Poco después, causa sensación en el ambiente del vino. Presenta una copa de vino más grande de lo normal que modifica la sensación al beber vino. La novena generación, Klaus Riedel, fue el primero en descubrir la copa que realza las propiedades del vino. Algo así no se puede inventar. Se descubre a través del lenguaje de formas y naturalmente de las posibilidades de servir el vino en esta copa y disfrutar bebiéndolo en ella. Él descubrió que el tamaño, la forma de la copa y el diámetro del borde superior son decisivos para transmitir el mensaje del vino. Con su diseño, el noveno Riedel es considerado el inventor de la copa de vino funcional, una pared de vidrio lo más delgada posible para que la temperatura del vino se mantenga prácticamente constante.
un gran volumen para el despliegue del aroma y un pie alto y estilizado. 1958 fue el año en que se realizó la Exposición Mundial en Bruselas. Klaus Riedel fue invitado a presentar sus objetos como parte de la delegación austríaca. Entre otros, presentó esta copa y ella obtuvo un gran premio en Bruselas. De esa manera adquirió fama mundial. Luego, en el año 1962, ingresó al Museo de Arte Moderno, donde permanece hasta hoy como parte de la exposición permanente. Con el correr de los años, las creaciones de Klaus Riedel son distinguidas con 28 premios internacionales de diseño. Sus primeros diseños son seguidos por otros hitos en la historia del más sofisticado arte del vidrio. A comienzos de los años 70 sale al mercado la serie Sommelier, las copas artesanales más exitosas del mundo. Pero todo comenzó con una copa en la que caben 1.1 litros y que acertó con el gusto de los bebedores de vino. Esta es la estantería donde están las primeras copas de Klaus Riedel, de finales de los 50. Esta es del 58. Esta es del 59. Y las copas no solo llaman la atención por su conformación y su tamaño, sino que también tienen algo muy fascinante. Tienen un sonido muy hermoso. Y ese sonido de las copas hace que a la gente le guste brindar con ellas. Y cuando uno disfruta del vino, el brindar es expresión de felicidad. Uno bebe a la salud, y ese sonido alegra todos los sentidos. Nuestros 5 sentidos son activados con él. Tamaño, forma y diámetro de la boca de la copa están dimensionados en función de oler, tragar y degustar. El diseño debe subordinarse a la bebida y sus propiedades. Esa es la filosofía de la firma Riedel, y tiene éxito. Pero con la compra de una copa de Kufstein, los clientes también invierten en una imagen de prestigio. Las copas y los botellones son, ante todo, sinónimo de lujo. No existe y no puede existir un único modelo de copa. Hemos descubierto que el tipo de uva tiene una influencia notable sobre el paladar del vino. El tipo de uva es tan dominante que si tenemos un tipo de uva cultivado en distintos continentes, a pesar de tener expresiones sutilmente distintas, requerirá la misma forma de copa. Hace poco, la fábrica de vidrio de Tirol introdujo una forma totalmente novedosa de decantador, el llamado Mamba. La llamativa forma remite a esa serpiente. Ahora sacará una punta, porque necesita formar un tubo de vidrio. Luego lo sopla y lo lleva nuevamente hacia abajo. Sí, está haciendo el premoldeado. Y ahora lo estira a lo largo. Le está y luego dando forma forma. el mamba sobre esa placa de acero pulido. El de arriba sigue soplando constantemente. Y el de abajo le da las instrucciones para que quede recto, ya que de arriba es difícil de ver. Sí. Y también le indica el volumen. Es decir, que le dan la forma a pulso o... Completamente a pulso. Entonces, en el fondo, cada botellón es una pieza única, ¿verdad? Sí, hablando en forma estricta. Pero por supuesto intentamos hacerlos todos iguales. Entiendo. Hay que sostenerlo hasta que esté totalmente sólido. Ahora tiene que ser separado de la caña. Eso lo hacemos con agua, enfriando la caña. Entonces la diferencia vuelve a ser suficientemente grande y se desprende.
La idea: al servirlo, el vino recorre varias cámaras y es decantado por partida doble e intensamente aireado. El precio del reptil de vidrio, casi 300 euros. Sea como fuere, el recorrido que el vino hace en el decantador es muy largo. Uno ve cómo se va llenando aquí. Se produce una superficie muy grande y el vino comienza a respirar. O sea que el dióxido de carbono que lo mantiene vivo es despertado de esa manera. Se evapora y así tiene lugar un intercambio de oxígeno. Ese oxígeno ablanda el vino, realza los aromas, reduce el tanino. El dióxido de carbono, que se encuentra dormido en el vino tinto, aumenta la percepción de la acidez del vino y lo encierra. Eso hace que el vino se conserve naturalmente durante 25, 30 o más años.